Son las 9:43 minutos. Déjame aclarar que eso me lo mandaron. Yo pensé que era tú. El comunicador siempre tiene que proteger. Tiene que tú lo apoyas. A mí me escribieron porque el hombre lo citó. Eso lo dijo. Se declaró Julio. Monchi Fadul, José Ramón Fadul, el ministro de Interior y Policía. Ya hay gente que quitó el programa. Se están tirando ya. Se están descubriendo los austríacos. Nunca se puede decir la fuente, pero déjame enviarle un saludo a una persona. Míramelo. Está bien. Un saludo a Leonardo de Crisanto. Ay, Chuma, mira, un abrazo cariñoso también a Keila Paredes de Miracielo San Cristóbal y a Orlando Jorge Mera, que están en sintonía con nosotros. Señores, vamos a presentar ahora, tenemos una noticia y un análisis muy importante internacional, a Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América de BOA, para que nos hable de este segundo mandato de Nicolás Maduro y la crisis en el gobierno de Estados Unidos con el cierre del Poder Ejecutivo a través de la fundación, de la financiación del muro y esa pelea que tienen Trump y los demócratas. Bienvenida, Natalie. Buen día, Natalie. Hola, muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Bueno, ustedes me dicen por dónde comienzo. Por Venezuela, queremos saber cómo amanece Venezuela hoy, qué informaciones nuevas hay sobre este tema. Bueno, Venezuela en este momento está pasando por una situación un poco de confusión a nivel político y legal, tomando en cuenta que ya el presidente Nicolás Maduro asumió por un nuevo mandato hasta el año 2025, pero evidentemente hay muchos muchos países, pues más de 50 países en la comunidad internacional que rechazan esta nueva toma de posesión, incluyendo debido a que las elecciones que se hicieron. Exactamente, que votó incluso a favor de una resolución de desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Estados Americanos, en una reunión del Consejo Permanente que se realizó esta semana. Lo cierto es que el día de ayer, la Asamblea Nacional, que fue electa en diciembre del año 2015, el presidente, que es Juan Guaidó, que asumió el pasado 5 de enero, él ha dicho que está dispuesto a asumir lo que son los artículos de desobediencia civil que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En estos artículos, evidentemente, lo que hacen es desconocer el gobierno que está en este momento, que sería Nicolás Maduro, y que él asumiría. Pero él no ha dicho todavía que él asume la presidencia. Ciertamente la comunidad internacional, algunos países, y entre ellos el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha mandado un tuit señalando que saluda la toma de posesión, en todo caso, de como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó. Ahora bien, todo esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha señalado el día de ayer en un cabildo abierto que convoca a una manifestación popular para el próximo 23 de enero. Esto tendríamos que ver cuáles van a ser las consecuencias. Sin embargo, ya el presidente Nicolás Maduro ha señalado que es posible que tome algún tipo de represión política o incluso hasta mandará a detener a Juan Guaidó. Natalie, ¿qué nuevas medidas pudiese emprender o sanciones pudiese emprender Washington o entiendes que puede hacer la comunidad internacional en contra del régimen de Maduro? Lo que pasa es que la situación que tiene el gobierno de Estados Unidos como tal, más allá de poner sanciones como lo que ha hecho en este momento, que ha sido, por ejemplo, colocar una larga lista de venezolanos, funcionarios venezolanos, en la lista de la OFAC, que es del Departamento del Tesoro, o de repente restringir el paso o las posibilidades comerciales de estas personas con nativos de Estados Unidos. Más allá de eso, hasta ahora no se ha hablado de detalles. Se ha insinuado desde hace mucho tiempo, el presidente Donald Trump ha dicho que él no descarta ninguna posibilidad, incluso la intervención se mencionó en algún momento, pero detalles como tal concreto de esto nunca se ha dicho. Así que más allá habría que ver. Ciertamente la administración del presidente Donald Trump ha sido bastante fuerte con respecto a Venezuela, porque ha sido una administración que ha colocado con nombre y apellido varios de los funcionarios en sanciones de este país. Natalie, esta resolución de la Organización de Estados Americanos de desconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿qué consecuencias prácticas, reales, tangibles pudiera conllevar para esta nación?
Me encanta esa pregunta porque es la misma que se hacen muchos venezolanos en este momento. Claro. Y hay que dejar claro algo, y es que esta resolución de la Organización de Estados Americanos no es vinculante. ¿Qué significa esto? Que los países, incluso los que votaron a favor de la resolución, se les insta, se les exhorta a que hagan algo, pero no tienen la obligación de hacerlo. Pueden desconocer el gobierno, pueden establecer algún tipo de limitaciones, pueden retirar a sus embajadores o llamarnos a consulta, por ejemplo, como hizo Perú, pero no es vinculante. Esto no significa que el día de mañana o que ya hoy el gobierno de Nicolás Maduro llegaría a un fin. Pasaría muchos pasos que habría que llenar para poder entonces tener una solución clara. Lo que sí es importante es que la comunidad internacional y un organismo tan importante como la Organización de Estados Americanos se han pronunciado firmemente en contra de lo que es en este momento el gobierno de Nicolás Maduro. También hay que recordar que Venezuela renunció a la OEA. Okay. Cuando estaba incluso Delcy Rodríguez, quien estaba desenvolviéndose como canciller de Venezuela, y ella en una de las reuniones que se hizo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, ellos emitieron una renuncia de la OEA, pero eso es un paso que habría que llenar como de 2 años aproximadamente. ¿Pudiera interpretarse entonces de sus palabras que esta declaración se quedaría más como una medida simbólica, ¿no?, de desaprobación del continente? Es una medida en este momento, no diríamos tanto simbólica, es importante, es un paso, puesto que, pero ciertamente lleva muchas largas. De aquí me remito a unas palabras que en una oportunidad mencionó el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, que decía: los tiempos diplomáticos corren a un diferente ritmo que los tiempos de la gente. Entonces, ciertamente, muchas personas y analistas quisieran ver alguna solución práctica de lo inmediato, pero ciertamente eso lleva más tiempo. Natalie, en otro orden de ideas, Estados Unidos. Hoy sábado tenemos la información de que el gobierno del presidente Donald Trump está rompiendo récord, un récord en relación al cierre parcial del mismo. Ciertamente, ya hoy, sábado, amanecemos con el récord del cierre parcial del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. Días. Superando a Bill Clinton. 22 y superando a Barack Obama en el 2013 con 17 días. Exacto, el récord lo tenía la presidencia de Bill Clinton en el año 95-96, en diciembre 95, enero 96, que cerró el gobierno por 21 días. Puesto que en aquel momento el Partido Republicano, siendo él del Partido Demócrata, en el Partido Republicano le querían exigir unos recortes en el sistema de salud, programas que son el Medicaid y el Medicare. En esta oportunidad la piedra de tranca la pone el muro. Este muro fronterizo que el ahora presidente Donald Trump prometió incluso en su campaña como candidato presidencial, y que en esta oportunidad se enfrenta con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes que no le quiere dar los 5.7 millones de dólares que él está solicitando para la finalización de este muro. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Todavía continúan las negociaciones, las discusiones, pero los dos partidos dicen que quieren reabrir el gobierno, pero con condiciones. El republicano dice: si me das el muro. Y los demócratas dicen: te doy protección fronteriza, pero no te doy el muro. Lo cierto es que en este momento la presión es muy fuerte porque el día de ayer fue la primera quincena que los trabajadores federales, estamos hablando de 800,000 personas, no pudieron cobrar. No cobraron. Y eso ya ha traído protestas en la ciudad de Washington y en otras partes del país. Ya esto pone en riesgo cosas como, por ejemplo, la seguridad de los aeropuertos, porque no todos los empleados están yendo a trabajar. Esto pone en riesgo, por ejemplo, museos y parques, que en este momento incluso tampoco se ha podido recoger la basura, están cerrados desde el 22 de diciembre. Estamos hablando de los subsidios de los farmers, de los agricultores, que no están recibiéndolo. Igualmente los pleitos en las Cortes Federales. De hecho, ya solo queda una semana de funcionamiento en las Cortes Federales. Esto quiere decir que los procesos que se habían iniciado
quedan detenidos. Entonces, Natalie, para finalizar por mi parte, en esta situación inédita por lo largo del cierre del gobierno, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la vía de una concertación entre los demócratas y los republicanos? Lo que ha puesto en la mesa el Partido Demócrata en voz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es que, y Chuck Schumer, que es senador, el líder de la mayoría de los demócratas en el Senado, es que separen la discusión del asunto del muro de la situación del gobierno. Es decir, que se aprueben las leyes pertinentes para poder en funcionamiento el resto de las agencias federales que en este momento se encuentran cerradas, y en materia de seguridad fronteriza vamos a continuar la negociación. Es decir, se acepta lo que te estoy dando, que son 1.3 millones de dólares para vallas y para otro tipo de medidas de seguridad fronteriza, y la discusión del muro podría continuar. Eso sería lo listo. Pero Muchas gracias. en este momento reabrir también, sobre todo las agencias que puedan pagarle directamente a los trabajadores. Muchas gracias, sí, Natalie Salas, de La Voz de América. Gracias por estas informaciones. Señores, entramos hacia la parte final. Sí, nos envían un saludito desde New York. Anda en labores partidarias el doctor Domingo Jiménez. Ay, un abrazo. El equipo del Sol de los doctor. Hay una pregunta que el capitán de la nave que me invite, pero yo me quedo en Times Square caminando. Sí, yo voy contigo. No, te digo algo. O sea, tú no vas a ir para allá a trabajar. En unos meses tú vas a estar más metido que él. En unos mesecitos. ¿Cuál es la pregunta de Orlando, señores? Yo tenía una preparada aquí, pero cuando vi los precios de los combustibles, bueno, yo no quiero tener problemas. Semanas bajando. Ahorita traen 3. ¿Y los combustibles? El sol de los sábados. El sol de los sábados.